Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A continuación, conversatorio con Javier García Labugle. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para la reflexión, para el intercambio de visiones, en un día hoy muy especial, ¿no? El 1 de mayo, Día del Trabajador, Día del Trabajo. Bienvenidos, amigos trabajadores, Roberto Azareto, Mario Terzano. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Sobre todo Azareto, un obrero incansable. Sí, yo después quiero hablar de la definición. ¿Qué tal, Nico? También, Nico Ciancaglini, nuestro operador. Así que acá estamos trabajando y con mucho gusto para la audiencia. Y el 1 de mayo, claro, el 1 de mayo, si uno, seguramente ustedes recordarán, o para los que no recuerden, déjenme compartir, que es la efemérides de un episodio que ocurrió en los Estados Unidos, en Chicago, en 1886, cuando, y estoy seguro, yo voy a tirar el tema y Roberto Azareto seguramente lo puede ampliar, cuando algunos trabajadores que reclamaban por la jornada de 8 horas, no más de 8 horas, ¿no es cierto? Una jornada laboral que no superara las 8 horas. Y los líderes de ese reclamo fueron encarcelados y más. Sí, hubo una represión fuerte, hubo muerte de los mártires de Chicago. Los mártires de Chicago. Y ahí se convirtió en un día de lucha, de protesta en todo el mundo. A partir de ahí ya se habían formado los partidos socialistas, no hay que olvidarse que ya había en la década del 40 del siglo XIX ya hay movimientos de tipo socialista que se estructuran sobre todo a partir de que Marx publica en el año 1848 el Manifiesto Comunista y con Engels después emprende la larga lista de escribir, la larga tarea que duró muchos años de escribir El Capital, que es más de Engels que de Marx, dicho sea de paso, pero ellos no se limitan solamente a escribir, sino organizan reuniones de obreros, intelectuales, y para organizar un partido que lleve esas ideas. Y bueno, tienen una intervención en la Comuna Francesa de 1870-71. A partir de la Comuna Francesa, que es fuertemente reprimida por el Estado francés, toman París durante unos meses, llegan un poco esas ideas a la Argentina porque hay una corriente de exiliados que vienen a Buenos Aires y que influirán años después en el movimiento socialista. En la Argentina, el primero que adopta el socialismo es Juan P. Justo, un médico que va a Francia, allí, luego de recibido, y en 1894-95 funda el Partido Socialista y es el que inicia las celebraciones del 1 de mayo metódicas, que bueno, eran vistas como jornada de pelea, de lucha, de reclamo, ¿no? O sea que Juan B. Justo es el que... Sí. Ideas que en la Argentina tienen rápida eco en las clases gobernantes, por un sector. No hay que olvidarse que Roca en 1902 le encarga a Viale Masset, abogado, ingeniero, médico y constructor del dique San Roque, un informe sobre la situación de las clases trabajadoras en la Argentina, y Viale Masset son 4 tomos que lo editó hace algunos años el Centro de Editor de América Latina completo, vale la pena leerlo, porque además Viale Masset no actúa de un escritorio, recorre el país, visita fábricas, estancias, obrajes, y hace el informe, y de ahí va el proyecto de Código del Trabajo de Joaquín B. González. Y algunas leyes empiezan a salir impulsadas, votadas por el Congreso, pero con la autoría inicial de Alfredo Palacios, que es elegido diputado en 1904 por la circunscripción cuarta, la parroquia de San Juan Evangelista, La Boca, vulgarmente La Boca, que es diputado nacional hasta el año 8. A partir de la ley Sáenz Peña, en el año 12, se incorpora otro grupo socialista importante, que incluso gana la capital en 1913 y llevan a un senador del Partido Socialista, que es del Valle Urbalicea, que después de 1917 funda el Partido Comunista Argentino. Después me gustaría
compartir y hablar con ustedes, porque vale la pena, ¿no es cierto? Y aprovechando los conocimientos y la experiencia, el concepto de trabajador y quiénes fueron los que defendieron genuinamente el trabajo en la Argentina. Pero antes de pasar a eso, también el 1 de mayo, acá en la Argentina, celebramos otra cosa. La Constitución Nacional, 1853. La promulgación de la Constitución, ¿no es cierto? La sanción de la Constitución el 1 de mayo de 1853, resultado del Acuerdo de San Nicolás de Urquiza con los gobernadores, que salvo el de Corrientes, lo habían proclamado loco, todos habían manifestado su lealtad a Juan Manuel de Rosas, loco, traidor, infame, de salvaje, de todo. Urquiza qué raro, acá en Argentina. Urquiza, después de Caseros, lo manda un joven que había sido hombre de Juan Manuel de Rosas, con Baldomero García. Su primer gestión pública fue en 1845 a Chile para pedir la extradición de Sarmiento, y lo manda a visitar a los gobernadores Urquiza con éxito, y lo reúne en San Nicolás. Va también el gobernador de Buenos Aires. Buenos Aires no participa porque no está de acuerdo con darle el cargo de director provisorio que le dan el acuerdo, pero sobre todo porque, y algunos historiadores muy cercanos a Urquiza, como Luis Moreno, reconocen que tal vez fue uno de los errores de Urquiza, una representación igualitaria, de 2 por provincia. Es decir, no se tuvo en cuenta el componente demográfico, y eso hizo que aquí se lo rechazaran, pero además algunos ya querían barrer con todo. Y si tengo un minuto, quiero contar una anécdota de Domingo Faustino Sarmiento, que se opuso al acuerdo de San Nicolás, se fue a Chile, dijo esto, Urquiza va a ser 8 Rosas. Bueno, años después, en la casa de Nicolás Avellaneda, Sarmiento dice, aparte de decir que era el mejor general después de San Martín, ante una pregunta del señor general Paz, también dice, y era un gran político, y si en el acuerdo de San Nicolás tenía razón. Esto es una lección para algunos puristas de ahora y fundamentalistas. Sarmiento dice así: la mayoría de estos gobernadores eran semianalfabetos, ignorantes, ladrones casi todos, asesinos unos cuantos, pero era lo que había. Y Urquiza tuvo la habilidad, ¿qué íbamos a hacer? ¿Quiénes éramos nosotros? Qué suerte que hemos evolucionado. Era lo que había y no había que construir con lo que había. ¿Quiénes éramos nosotros, que veníamos del exilio? Estábamos pobres, sin relaciones y demás. Él fue un genio político y nosotros éramos los equivocados. Qué bárbaro, qué buena anécdota, Roberto. Y el otro día encontré una cifra, porque siempre hablamos del centenario, los trenes, todo. Hay algo, vamos a decir a alguien que si me escucha alguno se va a escandalizar, aclaro que yo soy liberal. Carlos Marx siempre le dio una gran importancia a la geografía y a la demografía. Obviamente. La población argentina en 1853 era el 3,5% de la región llamada América Latina. En 1930 la población argentina era el 11,5% del total de la población de América Latina. Es decir, partimos del 3,5%. Creo que esa cifra habla del éxito que hubo cuando, con algunas, no digo que todo era perfecto, pero digamos que los grandes lineamientos de la Constitución en cuanto al respeto a los derechos fundamentales y demás se mantuvo, con un poder, con una corte que supo preservar el respeto a la Constitución. Y recibimos, ¿cierto, Mario, la inmigración, que fue lo que permitió poblar el país, porque éramos un desierto prácticamente. Esto creo que lo hemos hablado en algún programa anterior, el tema de que los países, Estados Unidos, por ejemplo, siempre se ha preocupado de mantener un crecimiento de población porque tiene como muy claro que su economía crece en función del crecimiento de la población. Ahora, nosotros en algún momento nos convencimos, por algún motivo que desconozco, que no era bueno tener una población creciente. Y dejamos de fomentar la inmigración, el crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue esto, Roberto? ¿Por qué pasó? Bueno, eso fue un poco resultado de los movimientos nacionalistas, que decían que estaban alterando el ser nacional, que venía gente extraña, la inmigración era latina. Pero, a ver, vamos a la Constitución de 1853. La Constitución de 1853 hubo momentos estuvo en peligro. Por ejemplo, los representantes de Jujuy eran 2 curas, 2 clérigos. Cuando se discutió la libertad de culto, dijo, esto no lo aceptamos y nos vamos al norte, a nuestra provincia, y se fueron, pero además intrigaron para que todo el norte la rechazara. De ahí la importancia de ver, Fray Mamerto Esquiú,
el famoso sermón que Sarmiento lo tituló El orador de la Constitución, le encarga al superior del convento franciscano en Catamarca para hacer un sermón contra el acatamiento de la Constitución. Y se encuentra que este curita humilde, que lo tenían ahí, pero hace todo lo contrario. Hace todo lo contrario, pero fue tan impresionante que se desbarató la maniobra de esta intriga que había algunos sectores que se oponían decían no hay que aceptar la Constitución porque establece la libertad de culto. ¿Por qué la libertad de culto? Por la manera de traer inmigrantes de todos lados. No ¿Qué peso ha tenido la religión en la formación de nuestro país, con todas las fortalezas y debilidades que tiene eso, ¿no? Bueno, gran parte de la guerra civil de 1820-30 se explica por el tema también de religioso. Las reformas religiosas de Salvador María del Carril en San Juan, de Rivadavia, hicieron eso. Facundo Quiroga era muy católico, leía la Biblia todos los días, pero los padres, su confesor, su maestro, que le enseñó a leer y a escribir, Castro Barros, era unitario. Facundo Quiroga era unitario, porque se hacen federales por la cuestión religiosa. A ver cómo fue eso, ¿por qué se hacen...? Y porque dicen que acá vienen herejes, estaban llegando ingleses. A ver, en la Constitución, Rivadavia no dio la libertad de culto, simplemente admitió que los ingleses tuvieran derecho a tener una iglesia. Ahí la calle 25 de Mayo, aceptó que tuvieran una iglesia, y bueno, algunos los reaccionaron. Y además reformaron algunos, pusieron un poco de disciplina, se había relajado, no hay que olvidarse que no había obispos, no había relaciones con el Vaticano, y había que reorganizar el clero. Había conventos que era cualquier cosa, muchos desórdenes, y eso es lo que pasó. Y bueno, en San Juan, Salvador María del Carril, que después será vicepresidente de Urquiza y presidente de la Corte, en 1825 establece la libertad de cultos en San Juan, la Carta de Mayo. Ajá. Y o sea que fueron algunas provincias antes que la Constitución Nacional. Eso estoy hablando, sí, por eso no se acata lo... Sí, porque en 1826 no está la libertad, porque ya decían, esto lo manejan los herejes, nos van a obligar a ser los protestantes. Esto tuvo mucha importancia. Creo que muchos historiadores no le han dado la suficiente énfasis en lo que significó nuestras guerras civiles el tema de la religioso. Qué interesante, eso creo que amerita que lo profundicemos un poco, sí. Roberto, pero los invito a cerrar el primer bloque. Y para un día como hoy se me ocurrió que en esta recorrida musical que estamos haciendo por Hispanoamérica, por las voces hispanoamericanas, nos detengamos una vez más en la Argentina y le dimos un espacio al folclore. Y a vos te va a gustar, Roberto, porque nos fuimos a Santiago del Estero con los manceros santiagueños. Los Paz. Exactamente. Y que conjunto que empezó a cantar folclore ya en los 60, ¿no? Sí, es un conjunto antiguo y que tuvo también Carabajal, integró en su momento. Sí. El primer tema que vamos a escuchar es Mi Nueva Primavera. Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Y estamos de vuelta acá, en este 1 de mayo. Claro, escuchando la historia y repasando la historia, el trabajador ha estado históricamente asociado, y sobre todo en aquellos momentos donde nace la festividad del 1 de mayo que estábamos comentando, al trabajo obrero. Trabajador es obrero. Pero el trabajo ha venido evolucionando y en los últimos años, lo hemos comentado acá varias veces en el programa, sobre todo con el avance tecnológico, hoy en día el concepto de trabajador es muy diferente de aquel entonces. Lamentablemente en la Argentina hemos destruido mucho el concepto del trabajo. ¿De qué nos puede servir este pasado para reconsiderar, revalorizar el concepto de trabajo? Mario. Mira, a mí lo que me parece que es un tema muy sociológico, creo yo, tiene que ver con la evolución de las expectativas de las personas. Creo que es muy poca la gente que hoy quiere trabajar dentro de una corporación toda la vida. Esa idea, entro en ferrocarriles a los 17 y me jubilo a los 65 sí. Como maquinista de primera. Digo, parece que eso no existe más.
o es marginal en todo caso. No es una virtud que una sociedad ofrezca ese tipo de crecimiento. Hay veces que la gente quiere ser independiente, quiere ser libre. Las rentabilidades están en el mundo independiente en general, la posibilidad de ganar. Cada vez la tecnología está ofreciendo la posibilidad de esto. Un chico a los 30 años inventa no sé qué, a los 35 es multimillonario, a los 37 se retira y terminó. O sea, un tipo en 7 años hizo... Y está lleno de estos casos. Y sí. Eso cambia todo el formato. Entonces, creo que esto es lo que también pone en crisis al mundo sindical. Roberto decía hace un rato, tenemos 3 o 4 o 5 millones de empleados en blanco y tenemos 10 o 12 informales, que acá les llaman informales. No, son, independientes, gente independiente. Muchos de ellos seguramente no quieren tener un trabajo en relación de dependencia. Así que yo creo que esto también es lo que frena el sindicalismo. El sindicalismo, que era todopoderoso, ¿hace cuánto? Hace 30 años representaba el 70% de la base trabajadora, que era importante. Hoy, ¿cuánto representa? ¿El 25, 30? Yo hace 3, 4 años estaba en París y de casualidad vi una marcha de la CGT francesa que en la época de Gaulle movilizaba multitudes. Había 400 personas que su promedio de edad había sido 70 años. Claro. Nada que ver con lo que fueron los chalecos amarillos, que ahí no había nadie que los dirigiera, nadie, o los agricultores que tiran cosas en las alcaldías. Sí. Es que lo que la experiencia nos muestra, lo que da trabajo es la economía. Una economía pujante y que crece, ¿dónde hay trabajo en el mundo? Y en aquellas economías que crecen y son pujantes. Los sindicatos, los estados, incluso las empresas, que se ha protegido tanto algunas empresas porque eran fuente de trabajo. Y no fue así, no terminó siendo así. No, hemos protegido a los dueños de esas empresas. Hemos protegido a los dueños de las empresas y no a sus trabajadores. Entonces, además de los cambios tecnológicos. A ver, el puerto, yo me acuerdo... El puerto, claro, es un ejemplo claro. A mí me llevaban a pasear de chico al puerto y había unos tipos grandotes que cargaban bolsas de 75 kilos. Ahora todo se maneja por una máquina. Lo que fue el cambio que significó el contenedor, la revolución tecnológica del contenedor en la manipulación de las mercaderías. Eso ha sido impresionante. Los trabajos en el campo. Yo tengo recuerdos, incluso en la Pampa Húmeda, que ya en el año 1908 había miles de hectáreas de tractor. Sin embargo, uno andaba por la ruta 8 y veía gente arando a caballo, con arado de 4 o 6 rejas y 6, 7 caballos, pero todavía en el año 55, 56, todo eso ha ido desapareciendo. Y esa creo que es una de las asignaturas pendientes que hay en nuestra región y sobre todo, lamentablemente, en la Argentina, no tener sobre todo en los últimos 20 años en Argentina, la desaparición del trabajo ha sido... Sí. Pero como hablamos muchas veces acá en otros programas, la revolución tecnológica nos está dando la oportunidad de la revancha. Sí. En la Argentina hay una mezcla para interpretar esto, ¿no? Que es lo que bien decís vos. Por un lado, tenés cambios sociológicos y de paradigmas económicos, y por otro lado tenés un país en decadencia. Entonces, ¿a qué asignarlas? Es un poco difícil asignarle exactamente cuál es la causa de lo que nos está pasando. Pero me parece que vamos para el final, vamos lentamente a que el empleo, lo que se llama empleo formal, sea cada vez más reducido. Totalmente. O sea, un empleo protegido en la Argentina en los últimos años, uno de los sectores que más promovió el trabajo fue el Estado, pero lamentablemente eso no es sostenible. O sea, pero mirá, que se duplique la fuerza laboral. Una de las cosas que demostró la pandemia es la cantidad de gente que sobra en el Estado. Y sí. Claro, el Estado en todos lados. En todos lados. Por ejemplo, vamos a hablar de una cosa que es muy concreta, que son las radios. A ver, dale, que conoces muy bien. Las radios se rigen por un convenio colectivo del año 1975, ¿ok? Cuando ser operador era un trabajo, era casi un piloto de avión el tipo. Hoy en día lo ven a Nicolás, que está operando, que pone la pantalla, habla por teléfono, está tranquilo. No estoy devaluando el laburo, pero digo, vos sos consciente que ha cambiado enormemente. No existía la computadora. No. Hoy en día estas cosas se programan. Un programa tenían que claro.
Claro, ponían los aviones, 2-3 personas para operar un programa, seguramente. Entonces, pero sigue siendo el mismo convenio colectivo porque era de 75, lo firmó Perón y no se puede cambiar. Entonces, hay toda una cantidad de modificaciones pequeñas que son casi por izquierda, pero nadie dice, che, tiremos esto, terminemos. Basta. Las tripulaciones de los aviones. ¿Qué pasó? A ver. En avión, en los años fines de los 50, en los 60, estaba el piloto, el copiloto, el radiooperador y un mecánico. Había 5 tipos adelante. Sí, 4 o 5 tipos adelante. Sí. Estoy hablando de los de cabotaje, imagino lo que habrán sido los que iban a Estados Unidos y Europa. La tripulación en los aviones, los barcos. Hoy los barcos llevan 200.000 toneladas con 20 tipos. Sí. El otro día me decía uno, el otro día Valladares, cuando hablamos de la piratería, que uno de los temas es que van poca gente en los barcos para defender. Antes eran tripulaciones de 200 personas, un carguero, 100 y pico. ¿No? Lo que pasa que en economías dinámicas no es que desaparezca el trabajo, cambian las tareas. Claro. Hay tareas que desaparecen, pero si hay posibilidad de adaptación, todos nos adaptamos y todos nos hemos ido adaptando en la vida, incluso en la vida profesional. A ver, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos promovido los el modo en que asesoras a tus clientes, en que te comunicas con ellos. Totalmente. En que les informás cosas, en que los recibís. Hoy en día el contacto personal es mucho más limitado, es todo por internet. Entonces, digamos, no tiene sentido quedarse pataleando sino ajustarse. Y lo que sí uno percibe, si uno ve en este día del trabajo, ¿no? Las economías que funcionan, tienen alguna. Esto es un poquito, a veces hago un ejemplo futbolístico, ¿no? A ver, ¿cuáles son los equipos de fútbol que le va bien en el mundo? Y los que tienen grandes jugadores, buenos entrenadores, se entrenan, bueno, es obvio, pero. ¿Y cuáles son las economías que funcionan bien en el mundo? Las que tienen estados eficientes, buenos jugadores, empresas competitivas y trabajadores formados. Entonces, ahí está la hoja de ruta, ir hacia un Estado cada vez más eficiente, a tener empresas cada vez más competitivas y trabajadores, todos, cualquiera sea la función, cada vez más formados y educados. Sí. No, digamos, no es un invento, es mirar la fotografía del mundo. Y a uno, ahí me escucho, yo ahí sí me molesta cuando escucho cosas de los políticos como diciendo que la educación no es tan importante. Decir eso en Argentina me parece casi un crimen, pero bueno. No, eso es un crimen, porque precisamente cuando uno ve los índices de progreso, su ocupación y demás, es donde más estudios hay. Más que un crimen, yo repetiría aquella frase famosa de Talleyrand a Napoleón: esto, majestad, más que un crimen, es un error. Está bien, está bueno, está bien. El porcentaje de gente con estudios terciarios en Argentina, es del 20%. En los países que funcionan más desarrollados es del 60%. Y claro, y además son los que se van. Y escuché un político muy importante argentino, cuando le dijeron eso, respondió, y bueno, pero son una minoría los que se van. Tremenda respuesta. Bueno, después decime el nombre que dijo eso, si no lo querés. Te puedo dar las iniciales. AF. Uh-huh. Termina con Z. Sí. Y sí. No sé cuál de los dos. Muy bien, grande, Nico, grande, gracias, Nico. No me acordaba. No, ya, ahora me acuerdo. Nunca entendí ni siquiera, no cómo fue jefe de gabinete. Sí. En realidad lo entendí, quería un empleado, no un jefe de gabinete. Pero bueno, pero tocaste un tema ahí al final del primer bloque, Roberto, que nos vamos de vuelta un poquito a la historia. Después volvemos al trabajo, no se asusten. Pero el rol de la religión en la Revolución de Mayo, en la independencia. En los procesos de organización, ya cuando se empieza a plantear la Constitución, el sistema político, secesión unitario, federales, el factor religioso incidió mucho. Hay algo que mucha gente ignora. En realidad, todos nuestros generales de la independencia y demás fueron excomulgados por el Papa. Ajá, a ver, ¿por qué? Por oponerse al monarca legítimo, ungido por Dios, Fernando VII. Hay una carta de San Martín. O por ser masones después, por ejemplo. Hay una carta de San Martín al general Guido, cuando se entera que Rosa va a reanudar relaciones con el Vaticano,
que se burla y dice, bueno, parece que este hombre nos salvaremos del infierno, de Belcebú. Está todo se burla, porque habían sido excomulgados por todos los dirigentes patriotas, criollos, los que comandaron los ejércitos criollos, los gobernantes, todo, de que toda la excomunión de todos los que bregaban luchaban por la independencia, por oponerse al monarca legítimo. Después empieza a cambiar cuando ya el proceso se va consolidando en 1800, y por eso manda una misión en el que viene de secretario el futuro Pío IX. Ajá. Que ahí hay una polémica también con Sarmiento siendo presidente, porque Pío IX en 1870-71 saca el Syllabus, una encíclica contra la democracia. Al diablo. Bueno, todo eso empieza a cambiar con León XIII y el Rerum Novarum. Bueno, empezamos el tercer bloque con ese tema, bueno, y cerramos este segundo bloque intenso, volviendo a escuchar a los manceros santiagueños, que con este tema que se llama Entra a... Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Bueno, disfrutamos este tema Entra a mi hogar de los manceros santiagueños, y seguimos conversando hoy con Roberto Zaretto y Mario Terzano, y ahí tiraste un tema sobre el final del segundo bloque que me parece fascinante utilizarlo en este bloque final, ¿no es cierto? Pío IX. Exactamente. Claro, hay que entender que Pío IX es el que pierde los estados pontificios y se encierra en el Vaticano, en el proceso de unidad italiana. Y entonces, claro, además, Napoleón III quería conservar la relación y impedía al Reino de Italia, ya unificado, tomar Roma. Cuando Napoleón III es derrotado en forma fulminante con el ejército prusiano, ¿qué hace el Reino de Italia? Toma Roma. Y es cuando se encierra el Vaticano hasta el acuerdo de 1929, el Tratado de Letrán con el Duce. Mussolini resuelve la cuestión y hay una indemnización y lo reconoce como un Estado. Y ahí surge el Estado del Vaticano. El Estado del claro, Vaticano, como un Estado. Eso divide, por ejemplo, en Roma estaba la nobleza blanca y la nobleza negra. Los príncipes romanos que reconocían a los Saboya y los príncipes que seguían fieles al Papa, iban a la corte Vaticano hasta hace 40 años y una corte papal. Sí, sí. ¿No? Y bueno, y estaba la Guardia Noble, y esos príncipes decían la nobleza negra, por las vestimentas, además de la nobleza negra era el Papa. Bueno. Así que Pío IX frente a... Qué suerte que lo aclarás, pues si no sí, podría... Grietas hay en todos lados. Grietas, ¿no? Hay en todos lados y en todas las épocas. La grieta es humana, no es casi una condición humana. Resulta, bueno, por otro lado, en los movimientos de trabajadores son muy no solo anticatólicos, anticristianos, el famoso La religión es el opio de la humanidad, de Carlos Marx, ¿no es cierto? Y la Iglesia ve que la Iglesia tenía control de los pobres mientras eran campesinos. Cuando estos pobres emigran a la ciudad, se hacen obreros, demás, empiezan a tener educación, ya empiezan a tener problemas. Y eso lo percibe León XIII. Ajá. Lo percibe también un personaje que está muy vinculado a la Argentina, que es el fundador de la Orden Salesiana, Don Bosco. Don Bosco. Claro. Lo está figurado que es el que evangeliza la Patagonia, manda a los prisioneros de la Patagonia. Bueno, Don Bosco promueve los círculos de obreros católicos, las escuelas técnicas y demás. Y León XIII, 1890 y pico, saca la famosa Rerum Novarum, que después Pío XI empieza a recuperar la relación de la Iglesia con las repúblicas democráticas. Es más, Pío XI, cuando le preguntan por la aclamación de la República Española, en 1931, que todavía es una república moderada, Alcalá Zamora era un liberal clásico, Miguel Unamuno, Ortega y Gasset. Bueno, dice, no hay nada, la Iglesia no tiene por qué estar contra eso, por favor. Tienen derecho a hacer una república y a hacer una democracia y no hay nada de eso. Y eso lo consolida Pío XII con el famoso discurso de Navidad de 1945.
diciembre de 1944, donde habla claramente que la Iglesia, el catolicismo y la democracia son totalmente compatibles y que es el régimen político deseable. El discurso de Navidad, yo tengo una anécdota con esto, porque hace muchos años, en los años 80, vino de colaborador de Monseñor Calabresi, un obispo alemán, que yo he tratado, lo visité una vez en Roma, murió cuando se iba a hacer cargo de la iniciatura en Australia, y me hizo una fuerte crítica de la jerarquía eclesiástica de esa época. Me acuerdo que me dijo, hay un grupo que siguen con Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación, que eso no se dan cuenta que no va, que no es compatible con la Iglesia, y otros que son preconciliares y parece que nunca leyeron el discurso de Pío XII de Navidad, que los veo muy antidemocráticos y nostálgicos de dictaduras y regímenes tipo el franquismo y demás. Eso me lo dijo, me acuerdo, en Roma en el año 90, Monseñor Schwemmer, una fuerte crítica a la jerarquía eclesiástica de esa época. Qué interesante, porque yo creo que la religión... Estaba en la Secretaría de Estado, no era un pichipichi, No, el tipo que me lo dijo, ¿no? Por supuesto. Pero la religión, igual que el régimen político, tiene la tentación de ser o una fuente de poder o una fuente de servicio. Y esta no es una idea original mía, esta es una idea que me hizo hace muchos años un amigo mío que era un sacerdote genuino, y que sufría muchas veces desde adentro la consecuencia, ya está en la casa del padre, así que no lo nombro, pero y él me decía ahí, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que hay muchos que sí se meten por una genuina vocación de encontrar a Dios y encontrar al prójimo, y otros lo hacen porque es una fuente de seguridad y de poder, y ahí se tocan la mano con la política. Bueno, la naturaleza humana, en definitiva, ¿no? Claro. La naturaleza humana. A veces parece que alguna gente no comprende eso y a veces critica y creyendo que son seres especiales, ¿no? Y tienen todas las tentaciones. Y olvidan lo que dijo Jesús cuando la famosa moneda dijo: dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Claro, esto empieza cuando se oficialice, empieza con Constantino, pero sobre todo con Teodosio, cuando ya combate al paganismo, lo prohíbe y le incluye a la Iglesia Católica, la oficializa como Iglesia oficial del Estado. Y a partir de ahí, de alguna manera, debemos decir que la Iglesia quiso hacer el papel del Imperio Romano. ¿Cómo fue eso? Y claro, sí, porque además disputó el poder. Cuando... Bueno, perdóname, hasta fines del siglo XIX o principios del XX, el Papa llevaba como entre sus diversos títulos emperador del Sacro Imperio. Así es. Y el emperador cuando van... ¿Qué hace el Papa de ese momento cuando va a Roma Carlomagno? Lo corona. Y de ahí viene la idea de que él es el que da el poder. ¿Qué hacían después los sucesores? El poder viene de Dios, quien es Dios en la tierra, el Papa, lo representa y acá está. Eso lo rompe Napoleón cuando Pío VII lo quiere coronar. Va a París Pío VII, lo va a coronar, y ¿qué hace Napoleón? Le saca la corona y se la pone él mismo. O diciendo, no, vos no sos nadie para coronarme a mí. Qué maravilla, sí. Los emperadores del Sacro Imperio Romano, y ahí venían los famosos guelfos y gibelinos. ¿Cuál era la discusión en la Edad Media? ¿Quién está por encima? No estaba aquí coexistir. Si el Papa estaba por encima o no. Y un problema que hubo de la Compañía de Jesús, ¿cuál fue? El cuarto voto, que era la fidelidad al Papa. Somos el ejército del Papa. Entonces, en el siglo XVIII, todos los reyes católicos echaron a los jesuitas. Pero mira qué interesante. Déjame unir eso un poco, todo esto que estamos diciendo con el día de hoy. Porque durante muchos siglos, y con una visión más económica, te diría, como hemos hablado también otras veces acá, la economía descansaba en el imperio. Los grandes naciones eran grandes imperios. El imperio que hacía, conquistaba otro imperio y ahí obtenía tierra y esclavos. El trabajo tal lo conocemos hoy, nace en realidad con la Revolución Industrial. Que estamos hablando siglo XIX, con toda la furia. Finales la Revolución Industrial empieza en 1776, cuando la primera fábrica de máquinas de caldera. Y sí, pero espera, no te entusiasmes, déjame decir esto. Pero entonces, el trabajo humano es el gran desafío. Hace 200 años que el trabajo, porque y es bueno decirlo hoy, porque el trabajador por primera vez es autosustentable. Sí.
ya no necesita un amo. Bueno, en realidad lo que tuviste con la revolución industrial fue la posibilidad de dejar de tener esclavos, que era el recurso más económico que había como la fuente de energía del músculo. La fuente de energía del músculo, claro. ¿Qué había que hacer? Darle de comer algo para que se mantenga. Sí, es un error. Pero una vez que apareció la máquina de vapor, ya el esclavo pasó a ser caro. Claro. Carísimo, Claro, porque tenías un montón de tipos, millones de tipos, un método de producción muy ineficiente. Pero entonces, a medida que evoluciona el trabajo humano, hay nuevos desafíos institucionales. Y empieza la producción de riqueza, que es una forma impresionante, y eso lleva al nivel de vida, porque además se producía mucho, barato, y se necesitaba que la gente consumiera. Pero ahí es donde te quiero ir a lo tuyo, y fortalece la democracia. Pero por supuesto. Porque si el trabajador es independiente, y eso es lo que hay que cuidar ahora, porque parece mentira, estamos hablando de la Edad Media, no, pero hay gente que ahora cree que el trabajador no independiente, sino que los ciudadanos somos trabajadores obreros, profesionales, operadores, lo que sea, pero vivimos de nuestro trabajo, nos construimos un destino económicamente hablando a partir de nuestro trabajo, y creo que es un valor fundamental de la sociedad moderna. Sí, hay gente que cree que el trabajo es el que hace trabajo con las manos. Claro. Ese concepto está superado. Por eso había ese prejuicio. El que trabajaba con la cabeza, el que trabajaba de traje y corbata, que no era trabajo intelectual, Bueno, y lo que pasa es que el en esa gerente, época no era un trabajador. Había que engrasarse las manos. Y quien tenía, no digo el monopolio, pero quien era, ¿por qué no decirlo? El monopolio del conocimiento era una institución como la Iglesia. Eran los que estudiaban, los que aprendían. Quería tener monopolio, por eso se negaba a la discusión, a la libertad de pensamiento, de cátedra. La efectiva era eso, la que adoctrinaba. Exactamente. Y esto no es para hacer una crítica, porque sin fe no podemos vivir, pero para tener una fe cada vez mejor. Un personaje, salió un artículo sobre el Museo de Ciencias Naturales de París, lleva su nombre, de Buffon, que era conde, no me acuerdo ahora el título de conde, de dónde era, que 100 años antes de Darwin ya habló de la posibilidad de la teoría de la evolución. Darwin lo reconoce, ¿no? Pero además habla de que el mundo, no sé, puede haberse creado hace millones de años, pero ¿qué decía? Quería evitar ser quemado. Pero la Biblia dice que fue hace 5.000 años, así que estas son especulaciones, porque la Biblia es la verdad, tipo se cuidaba. Claro. Y ahí está, yo muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué ciertas cosas pasaron en Inglaterra y no en Francia, que tenía científicos, académicos, era rica, y fue en Inglaterra? Porque en Inglaterra, a partir de la revolución de 1688 y las ideas de Milton sobre la libertad de prensa, el famoso discurso apogelético, se implantó la idea de que vos podías decir lo que quisieras y no te quemaban. Si Newton hubiera vivido en Francia o en España, lo hubiera quemado la Inquisición. Claro. Obligado a retractarse como Galileo, que tuvo que retractarse. O sea que, bueno, pero de vuelta eso nos lleva al viejo tema que hemos tocado muchas veces, y es que en Occidente la idea madre siempre ha sido la libertad. Sí. Siempre. Y la que lleva para adelante es la libertad, la búsqueda de libertad. Y el trabajo está asociado a la libertad. Absolutamente. A la libertad. Si no somos esclavos. Bueno, creo que hemos tirado algunos buenos conceptos liminares en este día del trabajo, ¿no? Sobre el rol del trabajo humano en nuestro destino y en nuestra libertad y este éxito y a seguir avanzando por este lado. Y ya podemos descansar. Que queda tiempo. Entendí que ya está. Sí. Bueno, nos quedan 5 minutos más y después la canción. Sí, no se preocupen, ya vamos con la canción. No, pero este tema del futuro del trabajo, ¿no es cierto? El trabajo humano y la libertad están unidos, y el crecimiento económico. Y no es que estas ideas monárquicas que lamentablemente
no digo monárquicas, pero Autocráticas. autocráticas, que en la Argentina siguen estando, es una Bueno, pesadilla. no solo en Argentina, vos pensás que hay problemas en Estados Unidos. También, es cierto. Bueno, la democracia como la hemos conocido está en crisis, Sí. esto está claro. Sí, Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? No sabemos. me parece. no sabemos Sí, todavía. acá tenemos un antecedente, porque algunos dicen, bueno, ¿qué sentido tiene ahora que estamos todos comunicados, la red, el otro? Creo que el Brexit en Inglaterra, mejor dicho, en todo el Reino Unido, muestra los riesgos de una democracia directa. ¿Qué fue ese plebiscito? Que todos ahora reconocen que fue un desastre. Si ahora pudieran... El plebiscito para salir del mercado claro. común, sí. Entonces, Sí. por una razón muy fácil, la gente dice, por estos diputados, fíjate, cuándo duran, pero bueno, dan tiempo a la reflexión, a conversar. En cambio, ahí son sentimientos, ¿no? Yo desde que era chico y leí que el pueblo de Jerusalén eligió a Barrabás en vez de a Jesús, después me di cuenta que en realidad tenía que ser crucificado Jesús, si no, no había salvación. Claro. Y que Judas Iscariote, eso lo decía Borges, que Judas en realidad no había que condenarlo, Judas hizo lo que tenía que hacer, si había que crucificar, para la salvación era el sacrificio, pero dejemos de estas discusiones teológicas. Yo desde ahí siempre le tuve a lo que llaman votos directos, plebiscitos, referéndum, con mucha sospecha. Porque son estados de ánimo, sentimientos, que mañana cambian, ¿viste? Una calentura, para decirlo vulgarmente, pero para decirlo claro. También les cambió la cancha a los ingleses porque Trump venía para repetir el mandato y Trump alentaba la separación de Inglaterra y Trump perdió y me parece que eso también cambió un poco el tema, ¿no? Ellos creyeron que iba a ser una asociación con Inglaterra. En realidad los entrampó, porque no iba a hacer nada. Trump lo único que le interesa es sus negocios personales, esa es la realidad. Y puede ser el próximo presidente. Pero que no, pero puede ser. Puede ser, ojalá. Depende hay muchos factores, la guerra en Medio Oriente, qué pasó en Ucrania. Creo que puede haber, no antes de las elecciones, pero después de las elecciones, depende del resultado, va a haber algún cambio del Partido Republicano, porque este no es el Partido Republicano tradicional. Un día va a volver a Inglaterra, a la Unión Europea. Pero le van a cobrar la libra. Claro, le van a cobrar. Como castigo. Es un desastre lo que han hecho. Sí, puede ser que este conflicto con Rusia, que evidentemente está haciendo reaccionar a Europa, pueda provocar que... Porque la Unión Europea necesita que haya un país más que tenga el arsenal nuclear. Ahora estas dependen de Francia exclusivamente. Pero está dentro de la OTAN de todas maneras. ¿No? Está dentro de la OTAN de todas maneras, que eso es muy importante y eso facilita algún retorno posterior. Estoy leyendo un libro sobre la historia de Rusia, que en otra oportunidad me gustaría comentarlo, pero para que lo trae. Pero el autor sostiene que Putin en realidad está jugando con ese rol de que la Rusia nació ya como una unidad ortodoxa antes del siglo X, antes del año 1000, y él utiliza el nombre de Vladimir, que es conocido como el que funda de alguna manera el Estado ruso. Sí, el alfabeto siríaco. Y este autor se toma el trabajo de demostrar que en realidad los rusos son un mestizaje de muchas razas y nacionalidades. Se ha peleado con Putin el señor me parece no le va a ir bien. No le va a ir bien. Bueno, no está en Rusia. Así que... Además, eso no lo preserva. Pero lo voy a traer. Lo voy a traer en el libro. Ha habido varios asesinados. No digas que lees ese libro. Yo lo leo nada más. Ha habido varios asesinados, envenenados, sospechosos, muertes raras fuera de Rusia. Bueno, yo... Para evitar que eso pase, el último tema que vamos a escuchar se llama Eterno Amor. Juntémonos con Eterno Amor, de la mano de los manceros santiagueños. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena semana. Gracias, Roberto. Gracias, Mario. Bueno, gracias, Javier. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.